A lo largo del fluir incesante de los siglos, en un escenario donde pueblos enteros se encienden como antorchas por un momento, y luego se apagan dejando apenas brasas en la memoria, hay una llama que nunca se extinguió. Las civilizaciones construyeron ciudades de piedra, erigieron templos majestuosos, levantaron murallas que parecían eternas, y sin embargo, el viento de la historia las redujo a ruinas. Babilonia fue engullida por la arena. Egipto vio desmoronarse la grandeza de sus pirámides ante la indiferencia del tiempo. Roma pasó de gobernar el mundo a ser un museo de glorias perdidas. Y mientras todo eso ocurría, había un pueblo que, a pesar de carecer de ejércitos invencibles o monumentos colosales, permanecía en pie. No por la fuerza de las armas ni por la amplitud de sus territorios, sino por la persistencia de una idea, la fe en un Dios único y en una memoria compartida que ninguna persecución pudo arrancar. La identidad de este pueblo no se selló en mármol ni se grabó en el oro de palacios. Se transmitió en palabras susurradas de padres a hijos, en pergaminos ocultos durante el exilio, en canciones entonadas alrededor de una mesa sencilla iluminada por la luz del Shabbat. Su historia no se mide por victorias militares, sino por la capacidad de resistir derrotas, no por la extensión de un imperio, sino por la profundidad de un pacto. Es el relato de un pueblo que escuchó a su Dios en el silencio de un desierto ardiente, que cargó con cadenas en tierra extranjera, que fue dispersado hasta los confines del mundo, y, sin embargo, nunca dejó de reconocerse a sí mismo en la memoria de Abraham, Isaac y Jacob, en la voz de los profetas y en la letra inmutable de la Torá. El drama judío no se limita al pasado remoto. Es también una realidad viva en el presente. Millones de personas en todo el mundo siguen marcando su tiempo con el mismo calendario ancestral, repitiendo plegarias que atraviesan milenios, recordando a Jerusalén en cada festividad y pronunciando el Shema como emblema de identidad y esperanza. Allí donde las naciones veían el final, los judíos descubrían un nuevo comienzo. Donde el mundo ofrecía cenizas, ellos extraían significado. Esta capacidad de transformar la catástrofe en continuidad, la pérdida en memoria y la diáspora en una patria espiritual portátil, constituye una de las mayores paradojas de la historia humana. Por eso, hablar del judaísmo no es sumergirse en un archivo polvoriento ni en un museo de piezas antiguas. Es entrar en un universo vivo, donde la tradición se reinventa sin romperse, donde la modernidad dialoga con textos escritos hace más de 2000 años, y donde lo eterno se hace presente en lo cotidiano. Su epopeya no se sostiene en el mármol de estatuas que el tiempo derrumba, sino en la palabra y en la fe, realidades invisibles pero indestructibles. En este documental no solo recorreremos los caminos del pasado, descubriremos cómo estas convicciones han modelado la ética, la justicia y la espiritualidad del mundo en el que aún vivimos. Este no es un viaje hacia lo perdido, sino hacia lo que sigue latiendo en el corazón de la historia. Su epopeya no es un mero eco del pasado, confinado a las páginas polvorientas de los libros de historia o a los vestigios arqueológicos de templos caídos. Es una sinfonía vibrante que resuena en el corazón y la mente de millones de almas en nuestro mundo contemporáneo. Nos referimos a una cosmovisión que no se propaga mediante la fuerza de la espada ni se proclama desde opulentos púlpitos, sino que se transmite en la cadencia sagrada de las oraciones en el hogar, se celebra en el canto comunitario de la sinagoga y se analiza con una pasión intelectual que ha desafiado el paso de los siglos. Este no es simplemente un documental sobre una religión ancestral. Es una invitación a un viaje inmersivo, una expedición al núcleo mismo de una forma de entender la existencia que ha sido una de las fuentes primordiales de la moralidad, la justicia y la espiritualidad para una vasta porción de la humanidad. Estamos a punto de levantar el velo que cubre uno de los monoteísmos más antiguos, influyentes y profundos del mundo, para explorar los pilares conceptuales que han servido de ancla al pueblo judío a través de épocas de esplendor y de abismos de desesperación, a través de la dispersión global y del anhelado
casi milagroso, retorno a su tierra ancestral. Prepárense para una inmersión profunda en las creencias fundamentales que no solo definen, sino que dan vida y propósito este viaje al a través de los judaísmo. Milenios, explorando las profundidades de la fe, la resiliencia de la cultura y la sabiduría de la tradición, te resulta inspirador, y si deseas comprender las raíces de las ideas que han esculpido nuestro mundo, de formas que a menudo desconocemos, te pido que dejes tu like. Tu apoyo es fundamental para que este conocimiento pueda alcanzar a más mentes curiosas. Y si todavía no formas parte de nuestra comunidad de exploradores del saber, este es el momento perfecto para suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros futuros análisis en profundidad. La quinta esencia del pensamiento judío. Esa formidable columna vertebral intelectual y espiritual que ha garantizado no solo su supervivencia, sino su florecimiento creativo contra todo pronóstico, puede ser destilada en una serie de convicciones no es un monolito. Es un vibrante mosaico de corrientes, interpretaciones y niveles de observancia, que van desde las comunidades Haredim, que buscan preservar una forma de vida ancestral, hasta las ramas reformistas y reconstruccionistas, que dialogan activamente con la modernidad. Sin embargo, a pesar de esta diversidad, existe un núcleo de creencias compartidas que actúan como un hilo de oro, uniendo a este pueblo disperso bajo una identidad espiritual común. Fue el monumental sabio, médico y filósofo sefardí del siglo XII, Moshe ben Maimón, conocido universalmente como Maimónides, o por su acrónimo hebreo, el Rambam, quien se embarcó en la titánica tarea de articular este núcleo de fe. En un tiempo de gran dispersión y desafíos intelectuales, formuló sus famosos 13 principios de la fe, un intento de sistematizar las creencias esenciales del judaísmo. Aunque la aceptación de estos principios como un dogma literal ha sido objeto de debate a lo largo de la historia judía, su formulación nos proporciona una ventana incomparable, un marco conceptual de incalculable valor para comprender la arquitectura de la cosmovisión judía. De estos principios, y de la tradición más amplia que representan, hemos extraído 5 conceptos fundamentales que brillan como faros, iluminando el camino de la vida, la ética y la espiritualidad del pueblo judío. No los vean como dogmas abstractos y fríos, sino como ideas vivas, pulsantes, que se manifiestan en la santidad del Shabbat, en el ciclo anual de festividades, en la búsqueda incesante de la justicia y en la esperanza inquebrantable de un futuro redimido para toda la unidad absoluta e indivisible de Dios. En el epicentro mismo de la teología y de la práctica judía, latiendo con la fuerza de una certeza primordial, se encuentra la convicción de que Dios es absolutamente único, indivisible, incorpóreo y fuente singular de toda existencia. Esta no es, como a veces se cree superficialmente, una simple afirmación aritmética, uno en lugar de muchos, sino una declaración metafísica de proporciones radicales, una afirmación sobre la naturaleza última de la realidad. El judaísmo sostiene que detrás de la multiplicidad aparente del mundo, detrás de la diversidad de fenómenos, fuerzas y poderes que cautivan al ser humano, existe una única fuente, una unidad perfecta que lo origina. El rechazo del politeísmo, todo, del dualismo y de cualquier forma de asociación divina constituye una revolución intelectual y espiritual. Mientras las civilizaciones del antiguo Oriente Próximo adoraban panteones de deidades ligadas a los ciclos de la naturaleza o al poder militar de los reyes, Israel proclamó que ninguna de esas fuerzas merecía adoración, pues todas ellas eran, en última instancia, obra de un solo creador. Esta ruptura con la mentalidad circundante fue tan radical que muchos estudiosos contemporáneos la consideran uno de los grandes giros de la historia de la conciencia humana, el paso del mito al monoteísmo ético. La tradición mística judía, la Kabbalah, profundizó en esta idea con la noción de Ein Sof, literalmente sin fin.
Este término describe a Dios en su estado más puro y trascendente, más allá de todo nombre, toda descripción, no es simplemente muy grande o muy poderoso, sino absolutamente ilimitado, infinito en un sentido que la mente humana apenas puede intuir. De ahí que los cabalistas insistieran en que cualquier palabra usada para describir a Dios corre el riesgo de reducirlo, de confinar lo infinito en un molde finito. Hablar de Él es siempre hablar en metáforas, en símbolos, en aproximaciones. De allí nacen conceptos como el Tzimtzum, la contracción inicial de Dios para dar lugar a la creación, o las Sefirot, canales a través de los cuales lo divino se expresa sin dejar de ser indivisible. Este Dios, enseñan los sabios, es eterno, sin principio ni fin, incorpóreo, sin cuerpo, forma ni género, y omnipresente, llenando toda la existencia sin estar limitado por ella. No está en el mundo como una entidad más entre otras, sino que el mundo está en Él, sostenido en cada instante por su voluntad. La declaración de fe más emblemática de esta creencia se encuentra en una de las oraciones más antiguas y sagradas del judaísmo, el Shema Israel, tomado del libro de Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. Estas palabras han sido, durante más de 3 milenios, el estandarte de la identidad judía. Son las primeras que se enseñan a un niño y las últimas que un judío aspira a pronunciar antes de morir. Se recitan 2 veces al día, al amanecer y al anochecer, como una constante reafirmación del pacto y de la verdad fundamental que sostiene el universo. La palabra clave aquí es Echad, uno. No un uno compuesto. El Shema no es simplemente un agregado de partes, es también una unidad absoluta y singular, un manifiesto político y un programa ético. En la antigüedad, cuando cada imperio imponía a sus súbditos la adoración de sus dioses tutelares, pronunciar estas palabras era un acto de resistencia, un desafío abierto al poder. Decir Adonai Echad significaba afirmar que ningún faraón, ningún rey, ningún ídolo podía reclamar soberanía última. La consecuencia práctica más importante de esta creencia derivaba de la única fuente trascendente y único es la prohibición categórica de la idolatría. El segundo de los 10 mandamientos prohíbe explícitamente la fabricación de imágenes talladas o representaciones de Dios. ¿Por qué tal prohibición? Porque cualquier imagen, por sublime que sea, limita y distorsiona la infinitud divina. Representar a Dios en una estatua, en un astro, en un animal, es confundir al Creador con lo creado, rebajar lo infinito a la categoría de objeto manipulable. En el mundo antiguo, saturado de dioses antropomórficos y amuletos sagrados, esta prohibición resultaba casi inconcebible, y sin embargo, liberó al espíritu humano de la servidumbre de adorar a la creación en lugar de al Creador. El monoteísmo judío no se agota en lo teológico. Si hay un único Dios que creó a toda la humanidad extraordinario, entonces todos los seres humanos, sin distinción de tribu, nación, color o credo, comparten una misma dignidad. Este es el fundamento de la ética judía y, más ampliamente, del concepto moderno de la igualdad humana. El profeta Malaquías lo expresó con claridad conmovedora. ¿Acaso no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un mismo Dios? ¿Por qué, entonces, la unidad nos traicionamos implica la unidad de la familia humana y la obligación de velar unos por otros? De ahí surge la noción de tzedakah. A menudo traducida como caridad, su raíz significa justicia o rectitud. En la visión judía, ayudar al necesitado no es un acto opcional de generosidad, sino una exigencia de justicia, restaurar el equilibrio en un mundo que pertenece a Dios y donde cada persona es su imagen. Al mismo tiempo, el infinito, la relación con este Dios único, es también profundamente personal, nuestro Padre, nuestro Rey. Una figura trascendente y a la vez cercana, preocupada por los detalles de la vida de cada individuo. Los salmos son el testimonio más vívido de esta intimidad. En ellos, el salmista clama, agradece, protesta, canta,
dialoga con un Dios que escucha y responde. No se necesita de sacerdotes, santos ni intermediarios. Esta tensión entre lo trascendente y lo inmanente, un corazón entre el Dios lejano y el Dios cercano, constituye una de las paradojas más fecundas de la tradición judía. Es la convicción de que el mismo Dios que sostiene las galaxias escucha también el susurro de un corazón contrito, que aquel que trasciende toda forma habita, sin embargo, en la plegaria más sencilla pronunciada en la intimidad de un hogar. La filosofía judía medieval exploró con profundidad estas ideas como Saadia Gaon, Yehuda Halevi y, sobre todo, Maimónides, intentaron describir la unidad divina en términos racionales. Para Maimónides, atribuir a Dios cualidades positivas, sabiduría, poder, bondad, era problemático, porque parecía multiplicar su esencia. Prefirió hablar en términos negativos, decir lo que Dios no es. Dios no es cuerpo, no es finito. En paralelo, los místicos cabalistas ofrecieron otra buscaba proteger la absoluta simplicidad de lo divino y más simbólica. A través del lenguaje de la Sefirot, describieron cómo el uno infinito se manifiesta en el mundo en una pluralidad aparente de atributos, misericordia, justicia, belleza, sin dejar de ser uno en su esencia. Para ellos, toda la historia cósmica es un proceso de reunificación, un camino de retorno al uno. La confesión del Dios único ha sustentado no solo la vida religiosa, sino también la resiliencia histórica del pueblo judío. En los momentos más oscuros, la destrucción de los templos, los exilios, las persecuciones, el holocausto, el Shema fue pronunciado como un grito de fidelidad inquebrantable. Morir con esas palabras en los labios significaba afirmar que, aunque los poderes del mundo parecieran triunfar, la última palabra pertenecía al Uno eterno. Así, la unidad divina no es una idea abstracta. Es el centro vital que estructura la oración, la ética, la filosofía, la mística y la identidad de un pueblo. Es la raíz de una visión del mundo en la que todo está conectado, en la que la diversidad de la creación se sostiene en una fuente común, y en la que la humanidad está llamada a vivir en justicia porque todos somos hijos de un mismo Padre. En definitiva, proclamar que el Señor es uno, es afirmar que la realidad es coherente, que el cosmos tiene un sentido y que la vida humana tiene dignidad. Es, al mismo tiempo, un acto de fe, de esperanza y de compromiso ético. A lo largo de los siglos, estas palabras han sido susurradas en la cuna, gritadas en el martirio, cantadas en la sinagoga y meditadas en silencio. Siguen siendo, hoy, la brújula espiritual que orienta a millones, la semilla de una visión universal de justicia y la proclamación más audaz de la tradición judía, que detrás de todo, por encima de todo y en todo, hay un único Dios, indivisible, eterno e infinito. Esta creencia en un Dios incorpóreo tiene una consecuencia práctica de suma importancia, la prohibición categórica de la idolatría. El segundo de los 10 mandamientos prohíbe explícitamente la creación de cualquier imagen tallada o representación de Dios. ¿Por qué esta prohibición tan estricta? Porque cualquier imagen, por sublime que sea, limitaría, materializaría y, en última instancia, falsificaría la naturaleza de un ser infinito y trascendente. No se puede confinar a Dios a una forma, a un material, a un lugar geográfico o a un templo específico. Él es una presencia que impregna el cosmos, pero que no puede ser contenida por nada dentro de él. Esta idea fue revolucionaria en el antiguo Oriente Próximo, un mundo saturado de panteones con dioses y diosas antropomórficos, a menudo caprichosos y amorales, que representaban las fuerzas de la naturaleza. El judaísmo introdujo un concepto radicalmente diferente, un creador que está por encima y más allá de la naturaleza. Esta concepción liberó a la humanidad de la adoración servil de la creación. El sol, la luna, los animales, los reyes,
para dirigir su devoción y su lealtad ética hacia el único Creador. Este monoteísmo radical no es una mera abstracción teológica. Tiene profundas e ineludibles implicaciones éticas. Si hay un único Dios que es el creador de toda la humanidad, entonces cada ser humano, sin distinción de tribu, nación, es la base metafísica de la ética judía, ha sido creado a imagen y semejanza extraordinario en la justicia social, tzedek, la igualdad fundamental de todas las personas y la responsabilidad colectiva por el bienestar del prójimo. El profeta Malaquías lo expresó con una claridad conmovedora. ¿Acaso no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué, entonces, nos traicionamos unos a otros, profanando el pacto de nuestros antepasados? La creencia en un Dios único fomenta una visión de la humanidad como una sola y gran familia, con la responsabilidad compartida de actuar como guardianes de este mundo y de sus habitantes. Esta creencia se manifiesta de manera concreta en la práctica de la tzedaká. A menudo mal traducida como caridad, su raíz hebrea significa justicia o rectitud. Desde la perspectiva judía, ayudar a los necesitados no es un acto opcional de generosidad, sino una obligación fundamental, un acto de justicia para restaurar el equilibrio y la equidad en el mundo de Dios. Además, la relación con este Dios único y trascendente es, paradójicamente, profundamente personal e íntima. Aunque es el Ein Sof infinito, la tradición judía enseña que también es Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey, un Dios cercano que se preocupa por los detalles de la vida de cada individuo, que escucha las oraciones y que es accesible a todos en todo momento. El libro de los Salmos es un testimonio monumental de esta relación íntima, un diario espiritual donde el salmista dialoga con Dios, compartiendo sus miedos más profundos, sus esperanzas más ardientes, su gratitud y su desesperación. En el judaísmo no se requiere de un intermediario, un sacerdote, un santo o una figura semidivina para acceder a Dios. La oración es un diálogo directo y sin adornos entre el alma humana y su fascinante dualidad de un Dios que es simultáneamente trascendente e inmanente, infinitamente lejano en su esencia y profundamente cercano en su relación personal con cada ser humano, constituye una de las tensiones creativas más hermosas y profundas de la fe judía. Número 2. El pacto y la elección del pueblo de Israel. Para comprender el alma de la historia judía y el propósito que la anima, es indispensable explorar el concepto central del Brit, la palabra hebrea para pacto, alianza o convenio. La identidad judía no se define primordialmente por la raza, la geografía o un credo abstracto, sino por su participación en una relación pactual con Dios. Este concepto es, quizás, la innovación más audaz y transformadora de la tradición bíblica, la idea de que la relación entre lo humano y lo divino puede ser expresada en términos de un contrato, de un acuerdo solemne que involucra obligaciones mutuas. No se trata de especulación filosófica, sino de una serie de encuentros dramáticos y fundacionales entre lo divino y el pueblo de Israel, encuentros que moldearon su destino, su misión y su propia razón de ser. El relato de estos pactos comienza con un hombre, Abraham, originario de Ur de los Caldeos, en un mundo saturado de idolatría. En un entorno cultural donde cada ciudad tenía sus dioses y cada fenómeno natural era adorado, Abraham descubre al Dios único y eterno. El texto bíblico lo describe recibiendo una promesa que lo separa radicalmente de la mentalidad de su tiempo. Abandonar su tierra, su parentela y la casa de su padre para seguir un camino desconocido, confiando únicamente en la voz divina. En ese momento, Dios establece con él el primer gran pacto del pueblo judío. Las promesas son grandiosas. Abraham será padre de una gran nación, su descendencia, incontable como las estrellas del cielo y las arenas del mar, y, lo más revolucionario, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra.
Génesis 12:3. Esta dimensión universal es central. Desde el inicio, el pacto con Abraham no es un asunto de un clan cerrado, sino una promesa con implicaciones para toda la humanidad. La señal de este pacto podría parecer un simple rito tribal, pero en el contexto del cercano Oriente Antiguo tiene un significado único. En lugar de erigir templos colosales o levantar estatuas, Israel inscribe su pacto en la carne, en el cuerpo humano mismo, como si la alianza con Dios no pudiera limitarse a lo externo, sino que debía marcar lo más íntimo de la identidad. Este gesto radical estableció un paradigma. La relación con Dios implica tanto promesas divinas pacto patriarcal como responsabilidades su expansión más dramática en la revelación del monte Sinaí. Tras la liberación de Egipto, el acontecimiento fundacional de la historia judía no es simplemente la salida de la esclavitud, sino el momento en que todo un pueblo escucha la voz divina y recibe la Torá. Aquí, el pacto deja de ser una relación individual con un patriarca y se convierte en una constitución nacional. No es casual que el Sinaí se represente como un lugar de fuego, truenos y temblor. Se trata de un acontecimiento cósmico, la irrupción de lo eterno en la historia. Dios elige a Israel, no como un gesto de favoritismo, sino como un llamado a ser un Mamlejet Kohanim Vegoy Kadosh, un reino de sacerdotes y una nación santa. Es decir, una comunidad cuya misión es mediar la presencia divina en la tierra y reflejar en sus instituciones y costumbres ha sido a menudo malinterpretado, tanto desde dentro como desde fuera del judaísmo. No implica superioridad racial, espiritual o moral innata. No significa que los judíos sean mejores que los demás pueblos. Significa, más bien, que Israel recibió una misión particular, una carga sagrada, ser testimonio viviente de un Dios ético, invisible y universal. La elección es, en este sentido, una vocación más que un privilegio, una responsabilidad más que un título honorífico. El profeta Amós lo expresó con brutal claridad. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Amós 3:2. Ser el pueblo elegido no significa estar protegido de las consecuencias, sino estar sujeto a un estándar más elevado. El pacto del Sinaí se tradujo en un corpus legal y espiritual, los 613 mandamientos, mitzvot. Estos no deben ser vistos como un fardo arbitrario de reglas, sino como un marco detallado para infundir la vida cotidiana de sentido sagrado. Cada aspecto de la existencia humana, el descanso, el trabajo, la alimentación, la justicia social, la sexualidad, la vida comunitaria, queda iluminado por la luz del pacto. La santidad no se restringe a un templo ni a un día de la semana. Se convierte en un ritmo continuo que convierte lo ordinario en extraordinario. El Shabbat es la expresión más visible de este pacto. Cada séptimo día, al cesar de toda labor creativa, el pueblo judío proclama que no es esclavo ni de faraones antiguos, ni de las exigencias modernas de producción interminable. El descanso sabático es a la vez un acto de fe, reconocer a Dios como creador del universo, y un acto de libertad, recordar que la dignidad humana no depende de la utilidad ni de la productividad, sino de la relación con lo eterno. Este pacto, insiste la tradición, es eterno e irrevocable. Ni el exilio babilónico, ni la destrucción de 2 templos, ni las cruzadas, ni los guetos, ni el holocausto pudieron romperlo. A lo largo de la historia, los profetas reprendieron duramente al pueblo por sus infidelidades, pero incluso en sus advertencias más sombrías, siempre incluyeron la promesa de que la alianza no sería anulada. La elección no es condicional a la perfección de Israel, sino a la fidelidad de Dios mismo. La idea del pacto, entonces, es el corazón palpitante del judaísmo. Explica su resiliencia frente a las tragedias y su insistencia en la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. A la dispersión y al retorno, a la observancia de los mandamientos y a la misión de ser luz para las naciones. Es una alianza que, según la tradición, comenzó con Abraham, se selló en el Sinaí
y se renueva en cada generación cuando un niño recibe el Brit Milá, cuando una familia celebra el Shabbat, cuando una comunidad estudia la Torá y cuando un judío, en cualquier lugar del mundo, pronuncia las palabras del Shema. Adonai, este pacto, insiste la tradición, es eterno e irrevocable. A pesar de las incontables tragedias que han asolado la historia judía, la destrucción de 2 templos, los exilios babilónico y romano, las cruzadas, la Inquisición, los pogromos y el abismo del Holocausto, la creencia en la perdurabilidad de esta alianza nunca ha sido abandonada. Los grandes profetas de Israel, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, a menudo reprendieron duramente al pueblo por sus fallas y su infidelidad al pacto, pero incluso en sus advertencias más severas, siempre reafirmaron la promesa final de que Dios nunca los abandonaría por completo y que la redención llegaría. Esta fe inquebrantable en la eternidad del Brit ha sido la fuente principal de la asombrosa y casi inexplicable resiliencia del pueblo judío. Es la fuerza que les ha permitido sobrevivir a la aniquilación y al exilio, y renacer una y otra vez de las cenizas de la catástrofe. Para muchos, la mera existencia y vitalidad del pueblo judío en el siglo XXI es un testimonio viviente y continuo de la fidelidad de Dios a su promesa milenaria. Número 3. La centralidad de la Torá. Para el judaísmo, la Torá no es simplemente un libro, aunque sea el más sagrado. Es la palabra viva y dinámica de Dios. Es la revelación de la voluntad divina y el plano maestro para la creación. Es la fuente inagotable de toda sabiduría, ley y ética. El término Torá, cuya raíz hebrea significa enseñanza o instrucción, se utiliza con varios niveles de significado como círculos concéntricos de santidad y conocimiento. En su sentido más estricto y específico, la Torá se refiere a los 5 libros de Moisés: Génesis, Bereshit, Éxodo, Shemot, Levítico, Vayikra, Números, Bamidbar y Deuteronomio, Devarim, conocidos en el mundo no judío como el Pentateuco. Estos 5 libros, que se encuentran al principio de la Biblia hebrea, narran la historia desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. Contienen los relatos fundacionales de los patriarcas y matriarcas, la saga de la esclavitud y la liberación de Egipto, la teofanía en el Sinaí con la entrega de los 10 mandamientos, y el corpus de leyes, rituales y preceptos éticos que deben gobernar la vida de la nación de Israel. Físicamente, esta Torá se materializa en el Sefer Torá, el rollo de pergamino escrito a mano con una tinta y una pluma especiales por un escriba altamente cualificado. Este rollo es el objeto más sagrado en una sinagoga. Se guarda con reverencia en un arca sagrada, Aarón HaKodesh, y se lee públicamente en un ciclo anual, asegurando que toda la comunidad estudie el texto completo año tras año, en una tradición que se remonta a milenios. Sin embargo, en un sentido mucho más amplio y fundamental para el judaísmo rabínico, el concepto de Torá incluye también la llamada Torá Shebe'al Peh, la Torá según la tradición judía. Cuando Dios le entregó a Moisés la Torá escrita en el Sinaí, también le transmitió simultáneamente un vasto cuerpo de explicaciones, interpretaciones, detalles legales y aplicaciones prácticas de esas leyes que no fueron consignadas por escrito. Esta tradición oral era el manual de instrucciones necesario para entender y aplicar la Torá escrita. Por ejemplo, la Torá escrita ordena: atarás las palabras de Dios como una señal sobre tu mano y serán un recordatorio entre tus ojos, pero no especifica qué son los tefilín, filacterias, cómo se hacen o cómo se usan. Esa información pertenece a la Torá oral. Esta tradición se transmitió de maestro a discípulo, de generación en generación, durante casi 1500 años. Tras la destrucción del segundo templo en el año 70 de dispersión del pueblo judío, los sabios temieron que esta frágil cadena de transmisión pudiera romperse. Por ello, bajo el liderazgo del rabino Yehudá Hanasí, fue finalmente compilada y editada alrededor del año 200 Tomás, d.C.,
en una obra monumental conocida como la Mishnah. La Mishnah, a su vez, se convirtió en el texto central para las siguientes generaciones de sabios en las grandes academias de la tierra de Israel y Babilonia. Sus discusiones, debates, análisis y ampliaciones sobre la Mishnah durante los siguientes siglos fueron recogidos en la Gemara. Juntas, la Mishnah y la Gemara forman el Talmud. El Talmud es una vasta enciclopedia que abarca no solo leyes, halajá, sino también relatos, leyendas, ética, filosofía, anécdotas históricas y debates rabínicos, Agadá. El estudio del Talmud, con su característico estilo de argumentación dialéctica, es una de las prácticas intelectuales y espirituales más veneradas y centrales del judaísmo. El estudio de la Torá, en su sentido más amplio, no es una actividad reservada para una élite clerical o una casta sacerdotal. Se considera una mitzvah, un mandamiento y un placer supremo para cada judío, hombre o mujer. Es visto como una forma de comunión directa con la mente de Dios, un acto de adoración tan valioso, si no más, que la oración o el sacrificio. El ideal de la cultura judía no es el guerrero o el asceta, sino el Talmid Yajam, el estudiante sabio. Una persona que dedica su vida al estudio profundo y a la aplicación práctica de las enseñanzas de la Torá. Las sinagogas a menudo funcionan como un Beit Midrash, una casa de estudio, lugares bulliciosos donde la gente se reúne para estudiar textos en pareja, hebruta, o en grupos, en un ambiente de debate animado, cuestionamiento riguroso y búsqueda de la verdad. Esta cultura del estudio, el debate y la reinterpretación ha sido el motor intelectual que ha permitido al judaísmo adaptarse a innumerables contextos históricos y culturales a lo largo de los siglos. La Torá no es vista como un texto estático y muerto, sino como un organismo vivo, una fuente inagotable de significado que revela nuevas profundidades y perspectivas a cada generación que se acerca a ella con humildad y honestidad intelectual. La influencia de la Torá impregna cada rincón de la vida judía tradicional. Las complejas leyes dietéticas del Kashrut, que especifican qué alimentos están permitidos, kosher, y cómo deben ser preparados y consumidos, derivan directamente de los mandamientos de la Torá. El calendario judío, con su rico ciclo de festividades como Pesaj, la Pascua, que celebra la liberación de Egipto, Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torá, y Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, está estructurado en torno a los eventos y mandamientos descritos en la Torá. Las leyes sobre la justicia social, el trato ético a los empleados, la prohibición del chisme, lashon hara, la obligación de visitar a los enfermos y consolar a los dolientes, todas tienen su origen y fundamento en los textos sagrados. En esencia, la Torá proporciona el marco a través del cual el judaísmo busca construir una sociedad justa y santa, y participar en la tarea cósmica de Tikkun Olam, la reparación y el perfeccionamiento del mundo. La Torá, con sus 613 mitzvot o mandamientos, es la constitución de este pacto nacional. Abarcan cada faceta de la existencia humana, desde la ética en los negocios hasta la celebración del tiempo. A través de la observancia de las mitzvot, el pueblo judío se esfuerza por santificar la vida cotidiana, elevando actos mundanos a encuentros con lo divino. Este pacto, insiste la tradición, es eterno. A pesar de las tragedias, la destrucción de 2 templos, los exilios, las persecuciones, la creencia en la perdurabilidad de esta alianza nunca ha sido abandonada. Sin embargo, estas catástrofes plantearon profundas crisis teológicas. ¿Cómo podía un Dios fiel a su pacto permitir tal sufrimiento? Los profetas lo interpretaron como un castigo por la infidelidad de Israel al pacto, pero siempre con la promesa de una restauración final. En épocas posteriores, especialmente después del Holocausto, los pensadores judíos han luchado con esta pregunta, desarrollando conceptos como Hester Panim, el ocultamiento del rostro de Dios, para describir períodos en los que Dios parece ausente de la historia, poniendo a prueba la fe del pueblo en el pacto sin anularlo.
La existencia misma del pueblo judío hoy en día es, para muchos, el mayor testimonio de la fidelidad de esta promesa milenaria. Número 4. La era mesiánica y la restauración del mundo. Anidada en el corazón de la conciencia judía se encuentra una de sus creencias más potentes y esperanzadoras, la fe inquebrantable en la eventual llegada de una era mesiánica. Esta no es una fantasía de evasión ni una mera proyección de deseos utópicos, sino una profunda convicción arraigada en la memoria de las revelaciones proféticas de Israel, quienes, incluso en los momentos más oscuros de la historia nacional, se atrevieron a anunciar un tiempo futuro en el que el mundo sería radicalmente transformado y redimido de sus sufrimientos. En el centro de esta visión escatológica se encuentra la figura del Mashiach, el Mesías, un término hebreo que significa el ungido, en referencia al antiguo ritual de ungir con aceite santo a los reyes y sumos sacerdotes. Es crucial diferenciar la concepción judía del Mesías de la de otras tradiciones religiosas. En el judaísmo, el Mesías no es una figura divina, ni el Hijo de Dios en sentido encarnado, ni un ser sobrenatural. Es un ser humano mortal, nacido de padres humanos, descendiente directo del rey David. La expectativa es que esté dotado de una sabiduría excepcional, un carisma capaz de unir a las naciones, cualidades de liderazgo extraordinarias y un profundo compromiso con la Torá y sus mandamientos. No se espera de él que realice prodigios para convencer a las multitudes, sino que encarne la transformación ética, social y política que las Escrituras describen. La era mesiánica, conocida en hebreo como Yemot HaMashiach, los días del Mesías, será inaugurada por una serie de acontecimientos trascendentales. El primero será el Kibbutz Galuyot, la reunión de los exiliados. Desde hace 2 milenios, el pueblo judío ha estado disperso por todos los continentes, manteniendo viva su identidad a pesar de las diásporas, los pogromos y las persecuciones. La visión profética anuncia que, en los días del Mesías, este pueblo volverá de todos los rincones de la tierra a su patria ancestral, la tierra de Israel. No se trata de un retorno meramente físico, sino también espiritual, un renacimiento del vínculo entre la nación y su misión histórica. Con ese retorno, otro evento monumental ocurrirá: la reconstrucción del Templo de Jerusalén, el epicentro de la vida espiritual judía destruido por los babilonios en 586. El templo no es visto únicamente como un edificio romanos en el 70, sino como el lugar donde la presencia divina, la Shekinah, se manifiesta de manera palpable. La tradición enseña que, cuando el templo fue arrasado, la Shekinah se retiró del mundo visible. La era mesiánica traerá consigo su retorno, reinstalando el servicio ritual en toda su plenitud y restaurando la experiencia de un contacto inmediato con lo sagrado. Sin embargo, la esperanza mesiánica judía no es y se proyecta hacia toda la humanidad. La suerte de Israel es una visión profundamente universalista, un proyecto de redención global. Los profetas hablaron de un mundo donde las armas serían transformadas en instrumentos de vida, donde la guerra y el odio desaparecerían. Isaías describió ese ideal con palabras inmortales: y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación. La era mesiánica también será una época en la que el conocimiento de Dios impregnará la conciencia humana. Como escribió el profeta Habacuc, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. La idolatría, las falsas ideologías y las formas corruptas de poder espiritual serán abandonadas. En su lugar, la humanidad entera reconocerá al Dios único, orientando su vida hacia principios universales de justicia. También anunciaron que en este tiempo las grandes heridas de la humanidad, la pobreza, la enfermedad, la opresión y el sufrimiento, serían sanadas. No se trata solo de un estado espiritual elevado, sino de una transformación radical de las condiciones de vida. La era mesiánica implica la construcción de una sociedad donde la plenitud moral y espiritual se refleje en bienestar físico, justicia social
y paz duradera. La esperanza mesiánica, por tanto, es consuelo. Cumple en medio de la persecución y la adversidad. El pueblo judío nunca perdió la confianza en que el dolor era pasajero y que la historia marchaba hacia una restauración definitiva. Por otro, es responsabilidad. Lejos de ser un pretexto para la pasividad, la visión mesiánica llama a cada generación a adelantar esa redención mediante actos de justicia, estudio de la Torá, mitzvot y compromiso ético. La tradición denomina a esta responsabilidad Tikkun Olam, la reparación del mundo. Cada acto de bondad, cada decisión ética, cada esfuerzo por traer luz a un entorno de oscuridad es, en la teología judía, un anticipo de la era mesiánica. Por eso, aunque el Mesías aún no ha llegado, la espera se convierte en acción. El pueblo judío se ve a sí mismo como socio de Dios en el proceso redentor, sembrando con sus obras el terreno donde florecerá a lo largo de su tumultuosa historia. El judaísmo ha mantenido una postura notablemente cautelosa y escéptica ante las numerosas figuras que han afirmado ser el Mesías. Desde Bar Kokhba en el siglo II hasta Shabtai Tzvi en el siglo XVII, la historia judía está marcada por los desastres causados por falsos mesías. La prueba del verdadero Mesías, según Maimónides y la corriente principal del pensamiento judío, no será su carisma personal, sus supuestos poderes milagrosos o su capacidad para atraer seguidores. La única prueba irrefutable será su éxito tangible en la transformación del mundo según los criterios proféticos. Mientras el mundo siga plagado de guerra, odio, ignorancia e injusticia, el pueblo judío sabe que el Mesías aún no ha llegado. Sin embargo, y por eso esta espera no es pasiva ni resignada. La tradición judía enseña que los seres humanos son socios de Dios en la obra de la redención. A través del estudio de la Torá, la práctica diligente de las mitzvot y la realización de actos de bondad y justicia, Gemilut y Asadim, la humanidad puede acelerar la llegada de la era mesiánica. Cada acto de compasión, cada decisión ética, cada esfuerzo por traer más luz y justicia al mundo, esta participación activa en la mejora del mundo, se conoce como Tikkun Olam, la reparación del mundo, y es uno de los conceptos más dinámicos y motivadores del judaísmo contemporáneo. La esperanza mesiánica no es una excusa para la inacción, sino un llamado a la acción. La relación entre la esperanza mesiánica tradicional y el sionismo moderno es compleja y a menudo controvertida. Para los sionistas seculares, la creación del Estado religioso sionista fue un acto de autodeterminación política, el comienzo de la redención, un paso divinamente ordenado hacia la era mesiánica. Para otras comunidades ultraortodoxas, no sionistas, la creación de un Estado judío por medios humanos antes de la llegada del Mesías es un acto de impaciencia o incluso de herejía. Los sabios también debatieron sobre la naturaleza de la era mesiánica. Maimónides adoptó una visión naturalista. Las únicas diferencias serán la soberanía judía en Israel y el cese de la opresión, lo que permitirá a la humanidad dedicarse al estudio de Dios. Otras tradiciones, especialmente las místicas, prevén cambios más drásticos, incluso sobrenaturales, en las leyes de la naturaleza. Esta tensión entre una visión racionalista y una mística de la redención persiste hasta hoy. Número 5. La vida después de la muerte y la resurrección. Aunque el judaísmo pone un énfasis abrumador en la vida en este mundo, en la santificación de lo cotidiano, en la ética social y en la responsabilidad de mejorar la sociedad aquí y ahora, también posee un cuerpo robusto de creencias sobre lo que sucede después de la muerte física. A diferencia de otras tradiciones, esas creencias suelen formularse con humildad y apertura. La Torá, escrita, apenas insinúa el más allá y concentra su pedagogía en la promesa y el castigo dentro del marco terrenal y nacional. Sin embargo, desde los profetas y los escritos sapienciales hasta el Talmud, la filosofía medieval y la mística, el pensamiento judío fue trazando un mapa plural del destino del alma y del Olam Haba,
el mundo venidero. En los estratos más antiguos de la Biblia, el horizonte post-mortem aparece como un territorio brumoso llamado Sheol, un ámbito de sombra donde descienden justos e injustos, una especie de reposo silencioso que carece de descripciones morales desarrolladas. El Eclesiastés expresa, con su tono desengañado, la limitación de la perspectiva humana sobre la muerte. Pero ya en Daniel emerge una afirmación fulgurante que marcará el giro de la historia religiosa. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese pasaje, tardío en el canon pero crucial, introduce explícitamente la resurrección de los muertos y una retribución más allá de la tumba. Paralelamente, Ezequiel, en su visión de los huesos secos, enciende la imaginación colectiva con la imagen de un Israel que vuelve a vivir. Metáfora nacional, sí, pero también prefiguración de una esperanza ontológica. Con el segundo templo se consolidan debates que luego heredará el Talmud. Los saduceos, aferrados a una lectura literal de la Torá, niegan resurrección y ángeles. Los fariseos, respaldados por Daniel y por una tradición exegética creciente, de este humus nace el judaísmo rabínico. A partir de entonces, Olam Habá, Gan Eden, como estado de proximidad a Dios, y Geinom, como proceso purificador, se vuelven categorías habituales. Pero incluso ahí los sabios resisten el impulso de describir con trazo grueso. Prefieren imágenes que orientan la conducta aquí y ahora, antes que cartografías rígidas del más allá. La convicción que atraviesa las escuelas es que el ser humano es dual, no es una secreción de lo biológico, y alma, es una chispa divina, un aliento procedente de la fuente. Preexiste, desciende, habita, y tras la muerte del cuerpo, asciende para rendir cuentas ante un Beit Din Shel Ma'ala, un tribunal celeste que no busca tanto castigar como revelar la verdad de la vida y ordenar el alma hacia su bien. Ese juicio, tal como lo conciben los sabios, no suele comportar condenas eternas inapelables, muy a menudo mal equiparado a la purificación. Es presentado más bien como un estado temporal de clarificación y arrepentimiento. La tradición habla de un máximo de 12 meses para la mayoría de las almas. Consumado ese tránsito, el alma accede al Gan Eden, un ámbito de gozo inefable derivado de la cercanía a la presencia. La mística amplía estos contornos. La Kabbalah, y en particular la escuela luriánica, introduce la noción de doctrina universalmente aceptada. La reencarnación de las almas no la incluyó. Pero para amplios sectores cabalistas se convierte en clave para pensar la justicia cósmica. El sufrimiento de los inocentes, las misiones truncas, las reparaciones pendientes, encuentran sentido en el retorno del alma para completar su tikkun. En esa visión, la vida humana es una travesía de refinamiento. Mandamientos, estudio, actos de bondad y dominio de la palabra van puliendo el espejo del alma hasta volverlo apto para reflejar la luz. Otros pensadores prefieren un lenguaje más filosófico. Saadia Gaon y, sobre todo, Maimónides tienden a entender el Olam Habá como la pervivencia intelectual del alma en el disfrute del conocimiento de Dios. Para el Rambam, cuya teología evita toda corporeidad en lo divino, la recompensa suprema es la contemplación sin velos de la verdad, sin hambre ni dolor, fuera de las categorías temporales. Sin embargo, el mismo Maimónides inscribe entre sus 13 principios la fe en Techiyat Hametim, la resurrección de los muertos. ¿Cómo conciliar ambas? Para muchos intérpretes medievales, el alma goza de una beatitud continua. La resurrección, propia de la era mesiánica, se entiende como etapa histórica, una vindicación pública del bien y una afirmación del valor del cuerpo. Nachmanides, por su parte, realza el carácter ontológico de esa reunificación cuerpo-alma en un mundo transfigurado. La materia, lejos de ser desechada, es elevada. Estas diferencias no son fricciones irreconciliables, sino tensiones creativas de una tradición que se resiste a simplificar lo último.
Hay corrientes que ubican la recompensa individual inmediatamente tras la muerte, otras que la concentran en la resurrección escatológica. Algunas combinan ambos planos, pero todas coinciden en un punto decisivo. El judío debe vivir como si este mundo fuera el escenario principal de su vocación. La ética no espera recompensas ultraterrenas para activarse. El prójimo es ahora. La justicia no puede aplazarse a un tribunal invisible. Ese énfasis en lo terrenal se refleja con claridad en las prácticas de duelo, verdaderas pedagogías de esperanza y comunidad. Desde el primer instante tras el fallecimiento, el cuerpo, el niftar, recibe kabod, honor. La Hebrá Kadishá, confraternidad dedicada a la misericordia con los muertos y los dolientes, realiza la Tahará, un lavado ritual cuidadoso. Envuelve el cuerpo en mortajas sencillas de lino blanco, igualdad radical ante la muerte, y organiza un entierro rápido, idealmente dentro de las 24 horas. No hay embalsamamientos ni exhibiciones ostentosas. La integridad del cuerpo y la celeridad son signos de respeto, y, en clave espiritual, facilitan el tránsito del alma. La familia está en condición de onen, suspendida entre el impacto y la acción, dispensada de ciertos preceptos para concentrarse en honrar al difunto. Tras el entierro, comienza la Shivá. 7 días de duelo intenso, puertas abiertas a la comunidad, taburetes bajos para los deudos, espejos cubiertos, comidas que llegan de manos amigas. Se recita el Kadish de los dolientes, oración paradójica que no menciona a la muerte. Santifica y engrandece el nombre de Dios, proclama su grandeza precisamente cuando el corazón se quiebra. La comunidad forma un minyan para sostener esa voz. El Kadish se continúa durante 11 meses, y no 12, signo de caridad hacia el difunto. Se asume que la mayoría de las almas no requieren el periodo máximo de purificación. Al concluir, el duelo transita a Shloshim, 30 días de gradación, y luego se modula en conmemoraciones anuales. El Yar Zait, con encendido de una vela, Ner Neshama, que arde 24 horas, y las oraciones de Yizkor en festividades mayores, espacios de memoria compartida. En muchos cementerios, las visitas se sellan con una piedra sobre la lápida. No flores efímeras, sino un testimonio duradero de presencia y recuerdo. Acá, en nombre del difunto, entrelaza estos ritos con una ética de continuidad, eleva su alma. Estudiar Mishnayot, Leilui Nishmat, para la elevación del alma, y dedicar las páginas aprendidas a su memoria expresa la convicción profunda de que la palabra sagrada no muere. Lo que el difunto inspira en los vivos se convierte en su vida ampliada. En este punto, el judaísmo ofrece una dimensión de inmortalidad que no compite con el más allá metafísico, la inmortalidad de la influencia, de las bondades sembradas, de las virtudes transmitidas. Los hijos, los discípulos, las obras justas son vasos comunicantes por los que la vida de uno continúa irrigando el mundo. La concepción del ángel de la muerte, Malach Hamavet, y de los mensajeros celestiales no está ausente de la literatura rabínica y midrásica, pero rara vez se despliega con el detallismo escénico de otras religiones. El foco no está en coreografías sobrenaturales, sino en la seriedad de la vida moral. Cada palabra, cada gesto tiene peso ontológico. Por eso el duelo judío también disciplina la lengua y los gestos. Se evita elogio exagerado, ésped, que invente virtudes, se procura verdad y consuelo. Se busca la medida justa entre honrar y no idealizar. El difunto merece verdad. La comunidad merece lucidez. Las distintas corrientes del judaísmo contemporáneo interpretan estos núcleos con acentos propios. En ámbitos ortodoxos, la resurrección es un pilar no negociable. La estructura ritual del duelo se sigue con precisión, y la noción de Olam Haba mantiene fuerte su componente teológico. En movimientos conservadores, se preserva la matriz clásica con aperturas hermenéuticas que dialogan con la modernidad. En corrientes reformistas y reconstruccionistas,
la insistencia se desplaza hacia la inmortalidad del legado ético y cultural. El lenguaje tradicional sobre cielo e infierno se reinterpreta como metáfora de cercanía o lejanía a lo divino. Sin embargo, incluso en estos ámbitos, prácticas como el Yahrzeit, Yizkor o el Kadish conservan una potencia espiritual que trasciende dogmáticas. Tejen comunidad, encausan el dolor, la pregunta por el mal radical, culminada en el trauma del Holocausto, tensó hondamente estas doctrinas. Pensadores del siglo XX hablaron de Hester Panim, el ocultamiento del rostro, momentos en que Dios no es abolido, pero su presencia se vela, y la libertad humana, en su abismo, se despliega con consecuencias devastadoras. ¿Qué significa Olam Haba después de Auschwitz? No hay respuestas fáciles. Algunos insistieron en una teología del protesto. El Kadish se convierte en acto de desafío sagrado, un a pesar de que mantiene la fe sin negar la herida. Otros subrayaron la responsabilidad humana. Si la redención final es promesa, su anticipación ética depende de nuestras manos. El duelo judío, en este contexto, abona memoria y compromiso. Recordar para construir barreras morales, santificar el nombre con actos de vida. La tradición propone prácticas que mantienen despierta la finitud, educa sin bendiciones al despertar, reconociendo la devolución del alma. Confesiones breves antes de cirugías o viajes inciertos. Testamentos éticos, tzabaot, en los que los mayores transmiten no solo bienes materiales, sino valores, plegarias, historias. Esa ética de la despedida extiende la cadena del Sinaí. Cada generación deja luz a la siguiente. La resurrección, promesa, finalmente, porque afirma que la justicia de Dios no se agota en los pliegues de esta historia. Habrá un día en que los humillados se levantarán, en que el bien no quedará sin rostro. Símbolo, porque recuerda que el cuerpo no es un estorbo para el espíritu, sino su compañero de alianza. Con manos se da tzedaká, con labios se bendice, con pasos se visita al enfermo. Por eso, hacer favores con los muertos, Yesed Shel Emet, se considera una bondad suprema. En ese gesto se revela el corazón del judaísmo, una fe que, aun hablando del mundo venidero, pone todo su ardor en honrar la vida que late delante de nosotros. No hay en el pensamiento judío un catálogo pormenorizado de cielos y castigos. Hay, en cambio, un gran cuadro de confianza. La vida tiene sentido. El alma es de Dios y a Dios retorna. El dolor no es la última palabra. La justicia última vindicará lo que aquí queda incompleto. El camino es claro. Estudiar, rezar, hacer el bien, cuidar la lengua, sostener al que cae, encender una vela en memoria, colocar una piedra que diga, pasé por aquí y te recuerdo. Pronunciar un Kadish que, en el centro de la pérdida, agrande el nombre que sostiene el mundo. Esa es la gramática de la esperanza judía, un idioma que se habla con actos, que convierte la memoria en obra y el duelo en fidelidad, y que, al final, prepara el alma y la historia para la gran palabra prometida, la vida, nuevamente, puesta en pie. Este juicio celestial no se concibe generalmente en términos de una condenación eterna e irrevocable. Más bien, se ve como un proceso de purificación y reconciliación. El concepto de Gehinom, a menudo comparado superficialmente con el infierno, se entiende más como un purgatorio espiritual. Es un lugar o un estado en el que el alma es limpiada de la mancha de sus transgresiones, experimentando el dolor y el remordimiento por sus fallos para poder ser purificada. Para la gran mayoría de las almas, este proceso de purificación es temporal, y la tradición talmúdica sugiere que no dura más de 12 meses. Una vez purificada, el alma puede ascender al Gan Eden, el jardín del Edén, que no es un paraíso físico, sino un estado de existencia puramente espiritual, de gozo inefable derivado de la cercanía y la comunión con la presencia de Dios. Sin embargo, quizás la creencia más distintiva, sorprendente y fundamental del judaísmo sobre el más allá es Tehiyat HaMetim, la resurrección de los muertos. Esta no es una idea marginal.
Es uno de los 13 principios de la fe de Maimónides y una parte integral de la liturgia diaria. La creencia sostiene que, en la era mesiánica, Dios reunirá los cuerpos físicos de los difuntos con sus almas y los devolverá a la vida. Esta no es una creencia en una existencia puramente etérea o espiritual, sino en una resurrección corporal en un mundo físico perfeccionado. Esta idea subraya el inmenso valor que el judaísmo pecaminosa para el alma y al mundo material, como en algunas filosofías gnósticas, sino como su socio indispensable, el instrumento sagrado a través del cual el alma cumple los mandamientos de Dios en el mundo. La resurrección es, por tanto, la afirmación última de que tanto el cuerpo como el alma son creaciones divinas, y que la redención final de Dios abarcará a la persona en su totalidad, cuerpo y alma, reunificados en una existencia glorificada. Las prácticas y rituales de duelo del judaísmo reflejan profundamente estas creencias. El cuerpo del difunto, niftar, es tratado con el máximo respeto, kabod hamed. Es lavado cuidadosamente en un ritual de purificación, tahará, y vestido con sencillas mortajas de lino blanco, para que tanto ricos como pobres sean iguales en la muerte. El entierro se realiza lo más rápido posible, generalmente dentro de las 24 horas siguientes al fallecimiento, como señal de respeto y para permitir que el alma comience su viaje sin demora. El período de duelo intenso, conocido como Shiva, 7, dura una semana, durante la cual la familia inmediata permanece en casa, sentada en taburetes bajos, y es visitada y consolada por la comunidad. La recitación de la oración del Kadish de los dolientes durante los 11 meses siguientes no es, como muchos creen, una oración por el alma del difunto. Es una asombrosa y pública santificación y afirmación de la grandeza del nombre de Dios, pronunciada precisamente en un momento de dolor y pérdida personal. Es una poderosa declaración de fe en que, a pesar del misterio y el dolor de la muerte, la vida tiene un propósito divino y la conexión con nuestros seres queridos y con nuestro Creador trasciende el velo de nuestra existencia mortal. Estos 5 pilares: la fe inquebrantable en un Dios único, indivisible e incorpóreo, el pacto eterno y la misión sagrada del pueblo de Israel, la centralidad de la Torá como la revelación divina y guía para la vida, la esperanza ardiente en una futura era mesiánica de paz y justicia universal, y la creencia en la inmortalidad del alma y la resurrección final, forman el intrincado y resistente tapiz de la fe judía. Son las ideas que han nutrido, sostenido e inspirado a un pueblo a través de los triunfos y las tragedias de 4 milenios de historia. Son la fuente de su legendaria resiliencia, la inspiración de su profunda tradición ética y la base de su inquebrantable esperanza en un mundo finalmente redimido y en paz.